uno solo. El diablo le tiene miedo a los ungidos de Jehová y a las ungidas también. 4 soldados de cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, para matarlo también. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya, dale un aplauso a esta palabra. Como que si te hubiese desayunado hoy. Bueno. Escuche bien. Apenas la iglesia comenzaba. El tema, para que ya lo tenga en mente, de este mensaje, el poder de la oración. Dice, ponme el 5 allí, mantémelo allí. Que vino una persecución por causa de la palabra. Se levantó un rey impío llamado Herodes. Mire, usted va a ver a través de esta palabra lo que puede hacer un hombre y una mujer con una oración. Por eso le he titulado el poder de la oración. Porque tenemos que tomar en cuenta lo que dijo allí, que ellos oraban a Dios, al Dios verdadero, al que está en control y no ha perdido una batalla. Porque hay muchas oraciones. Se pueden hacer oraciones a los hombres, a los ídolos, a dioses muertos. Y dice que Pedro era el líder principal de la iglesia. El enemigo comienza por las cabezas. Pero me gusta la frase que dice que Pedro estaba custodiado y bien custodiado. 16 hombres, hermano, bien forjidos, eran soldados romanos, bien entrenados. Usted no se ha hecho la pregunta, ¿por qué tanta gente para un solo hombrecito como Pedro? Que no sabía usar bien la espada, sino que sabía usar bien las redes, porque el día que quiso matar a uno, no lo llegó aquí, sino que le llegó a la oreja. No tenía puntería, no estaba práctico. ¿Aló? Porque Pedro no era guerrero, Pedro era pescador. ¿Usted no se ha preguntado por qué el enemigo se asusta tanto o se asustó tanto con Pedro que vio la necesidad de usar 16 soldados? ¿A usted no le parece que es mucha gente para un solo hombre? Por eso es que el enemigo no quiere que usted entienda el poder que hay en la oración, porque el día que usted entiende ese poder, el enemigo está derrotado para usted. Y él quiere mantenerlo ahí con problemas con el esposo, con el problema con el hijo, con el problema de la salud, con esto. Mantenerlo allí para que usted no despierte, porque el día que usted entienda el poder que hay en la oración, ¡ay, bendito! Cosas sobrenaturales comenzarán a suceder en su vida. Dice que estaba en la cárcel, lo más adentro, con puertas. Mire, tremendo. El enemigo estaba asegurándose que no se moviera. Pero Pedro estaba relajado, diga relajado. Porque el que sabe, aleluya, el poder que hay en la oración está relajado, diga relajado.
duerme relajado. Usted sabe que hay gente, incluyendo cristianos, que duermen sobresaltados. Una bullita, ¡ay, ay, ay, reprendo al diablo! Ella es una cucaracha que anda por allí. Y no duermen bien porque mañana, Dios mío. No pueden salir a la calle tranquilos porque andan asustados. Pedro estaba relajado y no lo iban a sacar a darle un paseíto. Porque ya habían matado a Jacobo. Y el próximo que venía era Pedro. Ya lo tenían supuestamente asegurado. Miren, nada está determinado todavía. Puede que el enfermo esté en la UCI, puede que el muchacho esté en las drogas, pero si hay una madre, si hay un padre que entiende el poder de la oración, alabado sea Dios, las cadenas se romperán. Y el milagro vendrá. Ya se daba por sentado que Pedro iba a ser el próximo. Lo que no sabían Herodes y sus soldados es que en la casa de María, la madre de Marcos, aleluya, la madre de Juan que tenía por sobrenombre Marcos, había una iglesia entendida en la oración, que estaban reunidos orando, que conocían el poder que hay cuando hay un pueblo de rodillas o de pie o acostado, pero que está orando al Dios del viviente. Las cosas pueden cambiar de hoy para mañana. Una mujer que sepa puede cambiar su hogar. Un hombre que sepa esto puede cambiar su familia. ¿Aló? Pero ¿qué pasa? Que el enemigo ataca y empezamos a correr. Empezamos a asustarnos. Empezamos a decir, ay Dios mío, no puedo con esto. No puedo con lo otro. Usted no puede, pero hay un Dios que sí puede. ¿Aló? Cuando Pedro estaba acostado, se quitó la sandalia. Estaba relajado el hombre entonces. Se quitó el manto y se quedó dormido. ¿Quién se queda dormido con semejante? No te deja dormir a veces un zancudo menos saber que te vas a morir. ¿Sí o no? Eso significa, eso demuestra que Pedro está confiado, hermano. Que Pedro antes de acostarse dijo, en paz me acostaré y así mismo roncaré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, es que tenemos que meternos en la película. Lo iban a matar. Ya lo tenían agarrado. No es que lo andan buscando, ya lo tienen adentro. Y aquí dice que al otro día lo iban a sacar para matarlo. Pero Pedro sabía que había un pueblo orando. Pedro sabía que en la casa de María había un gentío orando. ¿Por qué usted cree que Pedro fue a dar allá? ¿Aló? Porque el Espíritu Santo lo guió hasta allá. Mire, aquí pasaron muchas cosas en esta oración. Hubo una visita repentina. La oración de usted hace que Dios haga visitas repentinas. Aleluya. Esta semana Dios va a hacer visitas repentinas. En esta mañana Dios va a hacer visitas repentinas. Y cuando Dios se mueve, las cosas no quedan iguales. De que cambian, cambian. ¡Ay, santo! ¿Aló? Cuando Pedro se acostó a dormir, dice, pero la iglesia que hacía, a Dios. Eso es importante entenderlo. Usted no está orando a un madero, ni le está orando a una imagen,
ni le está pidiendo a un hombre, usted le está orando al único Dios todopoderoso que puede sacar agua de una roca, que puede abrir puertas donde no hay y que da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Aló? Entonces, cuando tú estás orando, cualquier cosa puede suceder. Y cuando Pedro estaba allí, dice que vino un ángel. Miren lo que hace la oración. Dice el verso 6. Ya estamos claros que hay un pueblo orando. Y Pedro en la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué? Asustado. Hermano, estaba dormido. Estaba dormido. O sea, tenía paz. Entre dos soldados, sujetos con cadenas. Estaban asustados los soldados. Dos soldados, atados con cadenas a Pedrito. Pero el diablo sí sabía. Los soldados estaban asustados porque ellos sabían, aleluya, porque los demonios sabían que en la casa de María había un ejército orando. Y cuando hay un ejército orando, hay un cielo moviéndose. Hay ángeles en movimiento, hermano. Hermano, usted tiene que poner los ángeles a moverse. Cuando usted empieza a orar, usted empieza a hacer guerra espiritual. Mire que el diablo dio este pronóstico, pero yo no lo creo. Yo me meto con Dios. Yo oro a Jehová. A la hora que sea, los ángeles se empiezan a mover a tu favor. Y dice que cuando Pedro estaba dormido, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, la custodiaban. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. La oración hace que los ángeles se muevan. ¿Aló? Cuando hay oración, el cielo se activa. Y el infierno también. Tú desatas una guerra espiritual. Y los ángeles con las espadas tumbando cabezas de demonios. Así que cuando vengan ataques a tu vida, no te pongas a llorar en un rincón. Levántate a orar, que tu Dios está esperando para activar el cielo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire, el poder de la oración. La oración hace que la luz venga a los corazones. Donde hay tinieblas va a venir luz. La luz de la palabra. ¿Aló? Porque hay gente que actúa de una manera errónea, equivocada, porque están llenos de tinieblas, pero la palabra, si hay un hombre, una mujer orando, aleluya, un pueblo orando, va a venir luz. Y esos pensamientos van a cambiar. El poder que hay, ¿no? Resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Cuando hay oración, el pueblo despierta. Y aquí estamos orando, y estamos clamando, y en las casas orando, y por la radio orando, y en todo momento orando. Va a haber un despertar desde el niño hasta el anciano. Ya está empezando ese despertar. Despertar espiritual, que la gente va a buscar a Dios de corazón. Que la gente va a tener hambre de la palabra. Que van a correr, aleluya, a postrarse ante el Señor. Dice que despertó. Y le dijo, levántate. Dios está levantando un ejército poderoso. Pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Cadenas espirituales se están cayendo. Yo puedo sentir esas cadenas que se están cayendo. Y las que están todavía se van a caer. Y mucha gente va a ser libre.
de la idolatría, de la mentira, del engaño, del pecado, van a ser libres para seguir a Cristo. ¿Aló? Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Se había quitado hasta los zapatos, hermano. Estaba relajado. Cíñete, apriétate aquí, porque vas a correr. Dios te dice, apriétate el cinturón porque vas a correr. Pero vas a correr no por derrotado, vas a correr para la victoria, vas a correr hacia las metas, vas a correr hacia la cosecha, vas a correr hacia ver la familia convertida, vas a correr hacia ver los milagros, vas a correr a ver la mano de Dios a tu favor. Tanto. Levántate pronto. Y las cadenas se cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, porque se había hasta desalojado del manto. Y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad. ¡Qué bárbaro! Porque hay gente todavía, hermanos, que no han despertado a la realidad de Dios. Gente que está como en un letargo. Que oran pero no creen en el poder que hay en esa oración. Que claman y no creen que Dios va a responder. Pedro creía que estaba alucinando. Pedro creía que era un sueño. No, mi hermano. Lo que estás viendo y lo que vas a ver de parte de Dios no es un sueño, es una realidad, es la verdad que clama a mí y yo te responderé. Lo que vas a ver es la respuesta de Dios para tu vida. Aló. Y Pedro se ciñó. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía ¿qué? Una visión. Dígale que está, no estás viendo visión. Es respuesta verdadera de Dios. No clamaste, pues. Tú no oraste a Dios por eso, pues. Y entonces lo que estás empezando a ver es respuesta verdadera de Dios. No es casualidad. Es que tú clamaste y sigues clamando al Dios vivo. El verso 10. Mire, habiendo pasado la primera ¿qué? Y la segunda guardia, estaba bien custodiado. La primera y la segunda. Mire, hay gente de tu familia que el enemigo lo tiene así bien custodiado. Hay unos que no están tan atados, pero hay unos que están bien atados. Pues déjame decirte que tanto los que están afuera como los que están atados, la mano de Jehová los va a libertar. Ay, papá. No importa en qué vicio se encuentren. Hasta allá llega la luz de Cristo. Porque hay una madre orando, porque hay un hermano orando, porque hay un líder orando, porque hay un hijo orando, porque hay un cuñado orando, porque hay una abuela orando. Aló. No importa en el lugar espiritual que se encuentre. Todavía se han hecho pactos con el diablo, Dios los liberará de ahí. Aló. Ahí dice. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Mira, hasta una puerta de hierro había. Pedro solo, jamás saldría de ese lugar. Se pondría viejito y jamás saldría. Con toda esta seguridad. Pero diga, hay una iglesia orando. Y mientras hay una iglesia orando, hay un cielo que responde. Ay, bendito. Llegaron a la puerta de hierro
que daba a la ciudad, la cual se abrió, se les abrió por sí misma. Miren lo que hace la oración. Diga, la oración abre puertas, aunque esté encerrada. Alábale que él vive. Por eso este tema se llama el poder de la oración. La oración hace que las cadenas se caigan, que lo que tú no entiendes lo vas a entender, que los que están adentro van a ser liberados. Aleluya. La oración hace que las puertas se abran. Se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de Pedro. Le dijo, Pedro, de aquí para allá, sigue. Ya estás afuera, ya estás libre. Mire lo que pasó allí. Verso 11. Entonces Pedro, ¿qué? Volvió en sí. Entendió. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo que volvió en sí por allá? Que reconoció, que se le abrieron los ojos. La oración va a ser que ese muchacho que no entiende va a entender el plan de Dios. Que ese marido que no entiende va a entender el plan de Dios. Que ese que está ya atado va a entender el plan de Dios y va a correr con la palabra. Todo esto está sucediendo mientras una iglesia está en una casa orando. Diga, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Aló? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Dormía o oraba? Viene el marido medio rebeldón, con una cara de pocos amigos, y entonces la esposa es lo que se pone a llorar. O le quiere dar con el sartén por la cabeza. O no le quiere dar en la noche arroz con leche. Esos son armas naturales. O no le hablan más. O me pongo de espalda. No. Si viene medio rebeldón, déjame que te voy a echar, te voy a meter en remojo. Para que veas cómo te ablandas. Así como las caraotas que las meten en remojo. Y si no se ablandan en remojo, las meten en la olla de presión. Porque de que se ablandan, se ablandan. Y si no las ablanda la olla de presión, la metemos en la molinera para molerlo. Pero esa es la oración. Vienes con esa carita de pocos amigos. O viceversa, la esposa no te quiere hacer la comida. Anda media rebeldona, anda media chueca por allí. Métete en oración. Aleluya, que cuando tú te metes en oración, la palabra interviene. La gloria se mueve. El Espíritu Santo está. Porque por allí hay demonios que están atacando. Pero cuando los ángeles se mueven, los demonios huyen. ¿Aló? ¿Huyen o no huyen? Pedro no sabía lo que estaba pasando. Ahora sí entendió. Y dijo, ahora entiendo. No pelee con el abuelito. No pelee con el hermanito que usted tiene ya un caminito de ir a su casa y no viene a la iglesia. ¡Ore! ¿Aló? Yo esta mañana, antes de hacer algunas diligencias, vine al templo y dije, Señor, trae a tus hijos, inquiétalos y que la cama les puye. Porque si usted, hermano, se va por lo natural y no ora, se cansa usted también. A los días usted anda como el carro viejo. ¿Cómo está, mi hermano? Cansado. Pero si usted ora, ¡ay, bendito! El Espíritu Santo lo llena. Y no se va a cansar. Y, Señor, mira aquel sancocho de tuerca que está en la casa. Que es más duro que un sancocho de tuerca, pero yo voy a hacer que se ablande. Lo voy a meter en remojo en la palabra. Voy a orar por él. Voy a interceder por él. Voy a interceder por mí. Y el cielo va a moverse. Y Pedro ya volvió en sí. ¡Wow! Yo no entendía esto, pero ahora lo entiendo. ¿Se acuerdan de la mujer que invitó al profeta que al principio no entendía? Después dijo, ahora entiendo que este es un varón de Dios.
¿Se acuerdan del siervo de Eliseo que estaba ciego, que no veía el ejército, que estaba temblando, hasta que Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea el mundo espiritual? ¿Se acuerdan? La oración hace que el mundo espiritual se revele. Así que deja de estar peleando con la suegra. Deja de estarle dando café sin azúcar para que se vaya a tu casa. Dale con azuquita y con leche. Pero métele en oración. Alábale. Nadie dijo amén. Esa suegra la quiero, pero la quiero matar. Métela en oración. Y cuando ese hombre, esa mujer rebelde, porque hay muchachos rebeldes, hay gente rebelde, atiéndalo lo mejor posible, pero en el cuarto de oración usted lo está llevando a la presencia de Jehová. Y la palabra de Jehová va a remover esa piedra. ¿Sí o no? ¿Aló? Pero lo que menos hacemos es eso. Tenemos un problema, vamos a ver que el vecino, vamos allá. ¿A quién buscamos? A veces buscamos hasta la gente más mundana. No, vamos al cuarto secreto para que usted vea que los cielos se activan. Pedro volvió en sí y entendió. Dijo: verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Entonces, hoy vas a dormir tranquilito. Aunque estés durmiendo adentro, aunque estés durmiendo afuera. Y escuche bien, y no porque tienes un chopo viejo bajo la cama. Porque ese chopo viejo puede que no dispare. De viejo que está. Porque nuestras armas no son carnales. A ti no te guarda el chopo viejo. A ti no te guarda la pistola que tienes allí embolsillado. A ti no te guarda la navaja pico el oro. A ti no te guarda el perro aquel. Aleluya, porque el perro le echa una perra y se va para allá. ¿Sabes quién te guarda a ti? El ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y puede ser que el perro se quede dormido a una hora de la noche, pero el ángel no se duerme. El ángel te guarda de día y de noche. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Aló! ¡Aló! Y verdaderamente que Dios envió el ángel. Tenemos que entender eso. Pero en la oración, hermano, eso se va a revelar. Porque él dijo, verdaderamente, o sea, ahora entiendo que Dios, no lo entendía, pero ahora sí entiendo. Que Dios envió su ángel. Y me ha librado de la mano de ¿quién? De los enemigos. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué esperaban? La muerte. Pero no va a llegar la muerte, va a llegar la vida. No va a llegar la enfermedad, va a llegar la salud. No va a llegar la ruina ni la miseria, va a llegar la prosperidad de Dios. Alábale que Él vive. No va a llegar la mala noticia, va a llegar la buena noticia. Tu hija no te va a llegar con el ojo hinchado, va a decir, mamá, ¿sabe qué está pasando? Que me metí en oración y mi esposo ahora se convirtió. No para de llorar en la presencia de Jehová. Aló. Hay poder en la oración, hermano. Mire todo lo que está sucediendo, porque un pueblo está orando. Y el pueblo se quedó esperando. No morirás, hermano. Dígale que está al lado. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. Si lo crees, dale un aplauso. Mira lo que dice el verso 12. ¿Dónde estaban orando? En casa de María. ¿Qué quiere decir? Que tu casa con tu familia debe convertirse en un altar de oración. Aló. De María, de Carmen, de Yoneiri, de Kelly, de Grey, de Flor, de Clara, de Brígida, de Emberly, de Kelly la otra. Aló. Aló. A su nombre, gloria. Miren lo que dice.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, que estaban chismeando, orando, que estaban peleando, orando. Aló. Y habiendo considerado, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, mire, anote en la mente, a Juan y a Marcos. Porque mire lo que hace la oración. ¿Dónde estaban qué? Muchos estaban reunidos orando. Aleluya. Una mujer orando, un joven orando, un adulto orando, un niño orando. No hay diablo que pueda hacer nada, hermano. De que la victoria viene, viene. Mire, muévase en el mundo espiritual un momento. Analice. Mucha gente está ciega. Mucha gente está sorda. Mucha gente está atada. En el mundo espiritual no entiende lo que usted y yo entendemos. Pero en la oración van a ser libres. Van a ser libres. Van a entender el plan de Dios. Se van a afirmar. Van a escuchar la voz de Dios. Y le van a servir a Cristo. Y habiendo considerado esto, llegó. ¿A dónde llegó? ¿Por quién oraban ellos? Por Pedro. ¿Y a dónde llegó Pedro? Donde estaban orando. Donde tú estés orando, allí llegará la bendición. Allí llegará la respuesta. ¿Aló? No importa cuántas puertas espirituales tengan que traspasar esa respuesta, porque hay demonios en la atmósfera, hay ¿cómo se llama? El espíritu Apolión, el espíritu de Abadón, el espíritu que atacó a Daniel para que no llegara a la oración. No importa cuánto tenga que pasar, la primera, la segunda, la tercera, pero de que llega, llega. Si lo va a dar, lázalo fuerte. Dale ese aplauso fuerte porque con ese aplausito no llegaría a la primera. ¡Hey! Diga de que llega, llega. Mira, hermano, yo sé que usted, después de esta predicación, después de este día, usted va a desatar cosas grandes sobre su familia. Cosas que están retenidas, pero que se van a soltar en los próximos días. Ay, bendito. Dice que donde estaban muchos orando, unidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode. Porque no era un fantasma, era real. Tu respuesta no es una promesa, tu respuesta va a ser real, la vas a tocar. Si es un milagro, lo vas a tocar. De lo que sea, va a ser palpable. Lo que estás pidiendo viene camino. Lo vas a ver con tus propios ojos, lo vas a disfrutar tú. Ya veo a algunos y algunas bailando en el espíritu, solos porque están en su casa por una respuesta que viene en camino. ¿Aló? Porque ya no vas a estar llorando más por ese problema, vas a secarte las lágrimas porque tú sabes que hay poder en la oración. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, mire que diga, la oración produce gozo. Mire todo lo que viene pasando por la oración. Hay gente que usted lo saluda y dice, wow, pero ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con esta hermana? Anda con cara de como que Dios mío. Nunca hay una sonrisa. ¿Qué pasa? Porque no han orado. Porque si ora, la oración trae gozo. Dice que cuando vieron a Pedro de gozo no pudo abrir la puerta. Así sería el gozo, hermano. ¿Aló? Hay gente que dice, no, yo me gozo cuando me case, se casa.
Yo me gozo cuando tengo hijos y no se goza. Tiene 40 hijos y tampoco se goza. No, es que el gozo no lo dan los hijos. El gozo no lo da el casamiento. El gozo lo da la presencia del Señor. Ay, papá. Aló. Es que yo cuando amargada en la casa, pero cuando se casa, entonces es una esposa amargada también. O un esposo. Pero cuando hay oración, hay gozo. Diga, hay gozo. La muchacha de gozo que tenía no abrió la puerta, imagínese usted. Y le fue a avisar a los grandes, a los líderes. Y le dijeron, y dijo, Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. ¿Cómo que ese muchacho va a cambiar? Tú estás loco, chico. ¿Cómo que vas a terminar la casa si no hay con qué? No hay con qué, pero si hay con quién. ¿Qué tú crees? ¿Que ese muchacho va a cambiar? Olvídalo. No, yo tengo un Dios que se mueve cuando yo oro. Como dice Juan Luis Guerra, se mueven los dinteles del cielo cuando oramos. Cuando el profeta profetizó los huesos secos, dice que vino un viento, vino un ruido, vino un movimiento. Y cuando tú estás orando en tu casa, cuando tú estás orando en el trabajo, en donde quiera, cuando nos unimos a orar, hay un movimiento, hay un soplo, hay llama, y lo que está muerto resucita. ¿Aló? ¿Cuántos están creyendo eso? Y ellos le dijeron, estás loca, chica. Pero ella dijo, así es. No era que estaba loca, sino que así es que está Pedro allá. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en ¿qué? En llamar. Verso 16. Y cuando abrieron, ¿le vieron o no le vieron? Y se quedaron ¿qué? Mucha gente se va a quedar atónito cuando Dios te responda. Van a decir, pero este no tenía para esto. ¿Y cómo es que ahora lo tiene? Ahora lo tiene porque clamó a Jehová y Jehová respondió. ¿Cómo es que mucha gente te ha querido ver hundir en el pozo? Aleluya, pero Dios en vez de meterte en el pozo te saca la roca. Mucha gente te quiere ver llorando y te van a ver riendo. ¿Aló? Aquí dice, luego que fue de día, al 17, pero él haciendo con la mano, ¿qué? Señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue de... Hay testimonio, cuando hay oración, hay testimonio que contar de las maravillas. Pedro les contó, Pedro les dijo, aleluya, mira, lloré en la madrugada y Dios me respondió. Oré por este muchacho y Dios lo sanó. Oré por mi casa y Dios me la proveyó. Oré por un transporte y me vinieron 2. ¡Aleluya! Oré por una barriga y se puso grande. ¡Aló! ¿Qué estaba haciendo Pedro? Diga, contando las maravillas del Señor. Diga, voy a contar las maravillas del Señor. Ya no solamente voy a llamar a la radio para pedir oración, voy a llamar para dar gracias por aquello por lo cual oramos. Voy a orar porque, aleluya, dar el testimonio de que fui sano. De que tenía un asunto difícil y oré y Jehová respondió. Voy a orar porque voy a contar los testimonios que vienen. ¿Qué hizo Pedro? Contó cómo la mano de Dios. Usted no va a estar contando el problema. Usted le va a contar, hermano, que todavía mi esposo, No. Usted va a contar las maravillas que Dios va a hacer en su casa.
Pero si despierta a orar, si no, sigue contándolo, sigue llorando. Aló. Dice el verso 18. Luego que fue de día. Diga, la oración trae un nuevo día. La oración trae un nuevo mover. La oración trae nueva esperanza. No crea usted que ya eso está allí, que ya tiene que ser así, porque ya tiene que ser así. No, yo voy a orar porque Venezuela amanecerá con un día de gloria. 4 amén, Dios les pague. Yo voy a orar porque mi familia amanecerá con un día de esperanza. Yo voy a orar porque mi casa amanecerá bajo la gloria de Jehová. Y lo que todavía no he conquistado, lo voy a conquistar. Porque viene un nuevo día. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A muchos de tus familiares le viene un nuevo día, el día de nacer de nuevo. Aleluya. Dice el verso, luego que fue de día, hubo no poco alboroto. También el diablo se va a mover cuando hay oración. Te va a decir, eso no se puede. ¿Para qué vas a orar? Para que tú te debilites, para que tú no ores. Aló. Había alboroto. No poco. Entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Hasta los demonios se van a confundir en la oración. Se preguntaban, mira, ¿y qué pasó con Pedro? Si lo teníamos bien atado, estaba bien aquí custodiado, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? La oración de tu casa, la oración que se hace en la iglesia, la oración que hacemos como equipo, está confundiendo a los demonios. Te van a matar entre ellos mismos espiritualmente. Van a venir a atacar tu casa y no la van a encontrar. Dije, no la van a encontrar. Bueno, hermano, dígame, porque si no la van a encontrar. ¿Aló? ¿Los confundió o no los confundió? Mire lo que hizo la oración. Mire el poder que hay en la oración, hermano. Todo lo que viene pasando. Es más, le voy a decir una cosa. A ellos los mataron. A los soldados los mataron porque Herodes no se iba a comer el cuento que se fue. Ajá. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos a Dios, pero Herodes no tenía a Dios. ¿Aló? ¿No ves que en el tiempo de Jesús dijeron, mira, vamos a hacer algo aquí porque nos van a decir que lo van a gustar después que resucitó? El diablo siempre tira las piedras adelante, pero de que resucitó, resucitó. Y está vivo y está trabajando en tu vida y en tu familia y viene pronto a buscarnos. ¿Aló? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, la oración hace que Dios te esconda del enemigo. ¿Aló? Viene el diablo viene el diablo, escuche, viene el diablo, porque él vino a matar, a robar y a destruir, ¿sí o no? Viene con un dardo de este tamaño para tu casa, para tu familia. Y cuando viene a ver, wow, ¿y dónde está la casa? Se mudaron. Porque tú oraste antes, porque tú clamaste antes. Y el diablo, dice la Biblia, que los dardos de fuego se apagan. Se apagan. Y no funciona. ¿Aló? Por ahí andarán demonios buscándote que no te consiguen. Porque tú y yo, ¿sabes dónde estamos? Escondidos con Cristo en Dios. Ay, bendito. ¿Cuántos están escondidos con Cristo? Escóndete porque si no te consigue el bicho peludo ese que anda por ahí. La mano peluda. Mire cómo dice. Habiéndolo buscado no lo hallaron. Después de interrogarlo, los guardas ordenó llevarlos ¿a qué? ¿A qué? A la muerte, lo mataron. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí Pedro. El verso 20. Y Herodes estaba ¿qué? Enojado. No, todavía no llegamos ahí. El verso 19. No, ya lo dimos. Yo quiero leer ahí una parte donde dice, es a donde quiero llegar para terminar, que el hijo de la mujer que prestó la casa se llamaba ¿cómo?
¿Cómo se llamaba? Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí hay un texto que dice que después vino Pablo y se lo mandó a buscar como misionero. O sea que la oración hace que surjan ministerios. Voy a ver si lo consigo, porque ahí está, yo lo leí. ¿Cuánto lo ha leído? Si alguien lo consigue más rápido que yo, me avisa. 25, ¿verdad? Ajá, porque sí, porque no hemos terminado todavía. Ajá, el 20. Vamos a leer el 20, vamos a seguir. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante el rey. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando. ¿Qué clamaba? Así va a haber un clamor en tu casa. Así va a haber un clamor en Andrés Bello. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. Todo eso lo produce la oración. Un despertar. Verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de ¿qué? Herodes murió. ¿Sabe qué significa eso? Diga, Dios hace justicia. Y Dios está haciendo justicia en esta nación, aunque usted no lo crea. Aló. Dice el 24, pero ¿qué? ¿Qué hacía la palabra? ¿Por qué? Porque había un pueblo orando. Andrés Bello, en Andrés Bello, la palabra va a correr y va a ser glorificada. Yo lo creo. Y el verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando ¿qué? También consigo ¿a quién? ¿Dónde estaban orando? En la casa de María. Y cuando se ora, Dios levanta un Chichi, Dios levanta un Andri, Dios levanta un Albán, Dios levanta una Carmen, Dios levanta una Yoneiri, Dios levanta a tu hijo, Dios levanta a tu nieto, Dios levanta a tu esposo para el ministerio, para la obra. Guasaya la cataramaca. ¡Aleluya! Cuando se ora, Dios levanta un Dixon, Dios levanta una Aura, Dios levanta un McLean, que después que andaba metido en las malicias del diablo, ahora lo está preparando Dios para cosas grandes. Aló. Yo estaba metido en los interiores del diablo, pero Dios me sacó de allá. Olía azufre. Pero ahora Dios me usa para bendecir a mucha gente. Porque la oración. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Diga, vamos a orar. Ahorita vamos a orar. Y usted va a traer su petición ahorita mismo. Eso no es para mañana, eso es ahorita. Usted no me lo va a tener que decir. Usted lo va a decir allí. Pero yo estoy seguro que si usted ora con fe, como yo también voy a orar con fe, de que cuando salgamos por esa puerta va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Aló. ¿Cómo se llama el mensaje? El poder de la oración. Mire todo lo que pasó allí. Y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Era el mismo o no era el mismo? ¿Era el hijo de María o no era el hijo de María? Qué bárbaro, hermano, lo que produce la oración, hermano. ¿Ah? Terminaron de orar, salió Pedro de la cárcel y vino Bernabé y Saulo y dijeron, ahí está, este hombre es para el ministerio. Aleluya, todo surgió por el poder de una oración que se hizo. Ponme allí el versículo 5 y lo dejas allí. Y lo vamos a leer todo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Así que
Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ya usted ve lo que pasó. ¿Responde Dios o no responde? Pero aquí hay una palabra que se llama ¿cómo? Que no desmayes. Que no te quedes dormido cuando estás orando. Aló. Que no te quedes allí mental, porque Calimán no está aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Nadie dijo amén porque nadie sabe quién era Calimán en aquellos tiempos. Telepático. ¿Cuántos saben que orar a Dios trae respuesta? ¿Cuántos tienen peticiones aquí? 4 o 5. Los demás no tienen. Bueno, yo le voy a dar las mías para que oren entonces por mí. Porque yo sí tengo. Porque yo tengo muchos proyectos. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y en todo necesito a Dios. Necesito a Dios que se meta con mi familia. Necesito a Dios que se meta en mi salud. Necesito a Dios que abre puertas. Necesito a Dios para todo, hermano. ¡Amén! Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a despedimos la transmisión. Bendecimos a todos los que estuvieron conectados allí.